La situación con Argentina, la situación comercial, ¿verdad? Como ustedes saben, ha generado inconvenientes, hay reclamos por parte de empresas privadas que están involucradas en lo que tiene que ver con la absorción de sus productos por parte del vecino país, y hay también movimiento y preocupación por parte de nuestro gobierno, que ha ido en las últimas horas avanzando hacia algunas medidas como para aliviar la situación de estas empresas que están siendo perjudicadas. Estamos en línea con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por recibirnos. ¿Qué podemos ir estableciendo concretamente dentro de las medidas que ya han sido anticipadas, algunas de ellas, con respecto a la situación que se está viviendo hoy en materia comercial con el vecino país? Sí, lo que podemos ir viendo es a través de este conjunto de medidas que están interrelacionadas, aunque la hemos presentado en dos grupos, las que son de estrategia de diversificación productiva y de apoyo a las empresas, y las que son más acorde al contexto actual que se está viviendo, en parte lo de Argentina, como usted bien mencionaba, en parte también un enlentecimiento que hay en la demanda de los países desarrollados, e incluso ahora empieza a haber un enlentecimiento en la demanda de algunos países emergentes. Entonces, hemos, dentro de la estrategia que está comprobadamente a nivel econométrico, a nivel económico, verificada en cuanto a que el crecimiento de un país depende de una mayor intensificación tecnológica, una mayor diversificación de mercados y productos, y dentro del marco de crecimiento que hemos tenido durante estos 9 años, ¿verdad? Incluso todavía proyectamos, tantos privados como públicos, un crecimiento para este año de más del 3% en la parte industrial y más del 4% en Producto Bruto Interno. Hemos también puesto medidas específicas dirigidas a algunos sectores relacionados con Argentina, como usted marcaba. Así que el conjunto de medidas apunta a lo estratégico, y dentro de lo estratégico a paliar, porque bueno, esa es la palabra, no es solucionar, dada la característica de las trabas argentinas, a paliar la situación del enlentecimiento mundial y en particular de Argentina. Claro. Ayer el presidente de la Cámara de Industria expresó que su percepción era de comprensión por parte del gobierno de la situación por la cual están atravesando algunos de los sectores de la industria uruguaya. Allí Burgui dijo concretamente que le constaba, que veía los esfuerzos que el Poder Ejecutivo estaba realizando, digamos, para disimular lo más posible los efectos de situaciones como las que usted describía. Pero señalaba, sin embargo, que claro, el gobierno no puede de ninguna manera sustituir todas las cosas que de alguna manera significan estos inconvenientes recién relatados. ¿Cuáles son los que ustedes consideran los más importantes? Bueno, en primer lugar, tenemos lo que es el acceso a los mercados. El tema de una competencia mundial que se da exacerbada cuando ocurren situaciones de crisis, como es la de Europa, que por suerte parece irse solucionando, o un enlentecimiento. Bueno, tenemos ahí que respaldar algunos sectores específicos, y estos sectores, por ejemplo, a través de un aumento en la evolución de impuestos, llevar al 4%, muchos ya tenían, porque esta política de soporte a sectores industriales, esta política que mira lo sectorial dentro de lo macroeconómico, se venía desarrollando. Pero también hay que comprender de que dentro de ese aspecto paliativo que usted me pregunta, en los aspectos principales, está el tema de los trabajadores y que las empresas puedan seguir funcionando un mecanismo de seguro parcial de desempleo que estuvo en vigencia de 2009, cuando tuvimos aquel conato de crisis internacional, más que conato a nivel internacional fue una crisis, pero que en Uruguay no llegó a manifestarse así porque mantuvimos el crecimiento. Pero de todas maneras, el seguro parcial de desempleo, que permite trabajar algunos días y acogerse en otros días al seguro parcial, o bueno, en vez de dividirlo entre días, dividirlo entre horas, facilitar el mecanismo ese para que las empresas puedan seguir funcionando, no sea blanco y negro en ese sentido de desempleo, no de seguro de desempleo, Claro. y que por otro lado los trabajadores
Si uno combina los días que están trabajando con los días donde tienen el subsidio por desempleo, bueno, la combinación en definitiva hace una pérdida, pero lo menor posible, ¿verdad? Entonces, hay dentro de las prioridades que usted indicaba con respecto a lo paliativo, el subsidio a la vestimenta, uno de los sectores más trabajosos con Argentina. Ya el año pasado habíamos tenido mucho intercambio con las autoridades argentinas y anduvieron bastante bien en cuanto a mantener el flujo comercial, pero bueno, este año se agregan algunas trabas. Recordemos que el año pasado se trabajó mucho más sobre licencias de importación y ahora se agrega toda la declaración jurada anticipada a la importación y luego también el tema de el giro de las divisas correspondientes. Bueno, entonces en el tema de la vestimenta se había votado una ley propuesta por el Poder Ejecutivo y apoyada por casi todos los sectores en el Poder Legislativo, donde se subsidia a las empresas con un monto de 5 millones de dólares anuales. Lo que estamos haciendo es que lo correspondiente este año, que debiera pagarse en cuatro cuotas, bueno, se va a pagar en los próximos 30 días y eso va a paliar la situación de empresas y de trabajadores, porque el subsidio tiene una combinación en ese sentido. Ahora, ¿cuánto tiempo podremos sostener, digamos, estas medidas como una forma de equilibrio para estas empresas? Sí, bueno, vamos, la pregunta es realmente importante, ¿no? Y ayer sin duda que lo comentábamos. Por eso las medidas aquí, hay algunas de corto plazo, como la que acabo de mencionar, de 30 días, y hay algunas de largo plazo, pero la incertidumbre con respecto a la parte de Argentina es grande. Como decía, el crecimiento estimado del año de 3,5%, va a tener que tomar en cuenta que Argentina, sea por uno de los dos motivos que las autoridades argentinas indican, que estas restricciones para todos los países del mundo, pero que bueno, nos golpean especialmente, sea el tema de que un problema de divisas con pagos de importantes que deben hacer y con una serie de capitales que tratan de controlar, o sea, bueno, el tema de la sustitución de importaciones. Cualquiera de ellas dos ahora están abarcando no solo sectores industriales, sino que a partir del 1 de abril abarca aparentemente, de acuerdo a las directivas de las autoridades argentinas, los sectores de servicios, transporte, logística y otros, y ya habían empezado a afectar el turismo, así que en completitud es muy difícil de predecir, y yo le diría más frente a su pregunta, en el sector de intercambio de bienes, que es el comercial, es muy claro lo que uno puede hacer y no hacer, quizás no sea suficiente, pero quizás sea un buen avance, como se manifestaba por parte del presidente de la Cámara, pero en esos otros sectores de servicios la situación es mucho más compleja en cuanto a cómo trabajarlo, así que es impredecible, digamos. Sabemos que si bien Argentina hoy no es el principal socio comercial, es el tercero, de todas maneras la suma de temas puede llegar a ser complicada. Nosotros lo que podemos ir haciendo, dada la imprevisibilidad que tiene el tema de nuevas normas que Argentina va poniendo, bueno, es negociar con ellos cada punto. Hemos logrado liberación de licencias dentro de este contexto, aun cuando se acumulan todavía unas cuantas, y por otro lado ir tomando medidas en el momento de que vemos que podemos ir analizando. Y después están las de largo plazo, ¿verdad? Los temas acerca del desarrollo tecnológico de las empresas que le den competitividad para diversificar mercados. Ese es el otro punto, ¿no? Claro. La situación entonces, independientemente de estas medidas, el gobierno, por supuesto, no puede hacer lo que no puede hacer ni este gobierno ni ningún gobierno. Es decir, la determinación o la coyuntura que se vive está afirmada en una realidad argentina que ha ido generando protestas muy fuertes en el exterior. Por ejemplo, el Pacto Andino, ahora países como Perú también están protestando duramente. Hay como una revisión día a día en lo que tiene que ver con la política argentina que uno observa. Ahora, en la jornada de hoy, mejor dicho, en la jornada de ayer, en la noche, se supo que una de las intenciones del gobierno argentino es recuperar la riqueza petrolífera que se había concedido a capitales españoles en alguna de las provincias argentinas, de las más ricas. Es decir, hay ruido de fiesta, entre comillas, en la casa de los vecinos, ¿verdad? Y eso no se puede prever,
ni el gobierno de Mujica ni ningún gobierno cuándo puede de alguna forma terminar. El hecho entonces es que se vive una situación que podría decirse de medidas que, como les decía ayer, han sido bienvenidas por el presidente de la Cámara de Industria, aunque claro, el presidente decía, bueno, no alcanzan a cubrir todas las necesidades que tenemos, pero comprendemos que un gobierno no puede hacer eso, ¿verdad? Que hay muchos aspectos que cubrir de la realidad nacional. Esta es una situación que tenemos que tomar como provisoria. Exacto, y así es. Lo marcábamos ayer en la conversación con la Cámara y luego con la prensa. Son las medidas, las de corto plazo, las adecuadas al momento de lo que ha pasado hasta ahora. Los 2 primeros meses de enero y febrero, por ejemplo, tuvimos exportaciones más elevadas en enero que cayeron en febrero, y en el balance total prácticamente las exportaciones con respecto al año anterior hacia Argentina variaron un 1%, ¿verdad? Sí. Sin embargo, marzo empieza a parecer mucho más complicado. Entonces, como usted bien apuntaba, toda esta imprevisibilidad que se produce por la sucesión de medidas que Argentina toma o se ve obligada a tomar, depende de cómo uno lo quiera considerar, ¿verdad? Incluso en el plano energético, ¿no? Un tema no menor. Sí. Un tema no menor porque la factura energética influye mucho en este tema de las divisas que estamos mencionando, ¿verdad? Uno de los temas grandes que tiene Argentina es la compra hoy por hoy energética. Y entonces esas medidas, como usted apuntaba, recogen en la parte de coyuntura la situación de prepararse por anticipado, pero sobre el momento, por la imprevisibilidad de las medidas, a las cosas que vienen. Las medidas a largo plazo, sí, bueno, estas, por ejemplo, el subsidio de las tasas de interés para que las pymes puedan financiarse, por un lado, moneda nacional, tan importante porque las pymes, las pequeñas y medianas empresas se vuelcan generalmente al mercado interno, entonces claro, el financiamiento en dólares para ellas es bastante peligroso. En cambio, moneda nacional van muy pegados a lo que es sus propios costos, ¿verdad? Y ese financiamiento con tasa de interés real cero, o sea que la tasa de interés coincida con la tasa de inflación, por medio de un subsidio a esa tasa de interés, por ejemplo, son medidas de largo plazo. Claro que apuntan a la renovación tecnológica, prepararse para una competitividad, y ahí es un tema que quizás el presidente marcaba ayer, que es el del mercado interno, ¿no? Ser más competitivos en el mercado interno, porque cuando hablamos de diversificación de mercados, hablamos de mirar hacia afuera más. Ya lo veníamos haciendo, la política y la estrategia y los resultados lo indican, Uruguay está mucho más diversificado en mercados, pero también el mercado interno tiene una gran importancia para muchas de las empresas. Entonces, en definitiva, el paliativo, vamos a tener que seguir trabajando de cerca con las medidas que se vayan tomando y con